Hola, yo soy Liz Salamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Bienvenidos una vez más a Cuarto Piso Podcast. Buenas. ¿Cómo estás, flacura? ¿Cómo te va hoy? Hola, Milicita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés y de la hora que nos estés escuchando. Bueno, bienvenidos una vez más a Cuarto Piso Podcast. Hoy vamos a trabajar el área de la vida del desarrollo personal. Estamos en el episodio ya 19, en la segunda temporada. ¿Qué te parece, Liz? ¡Qué locura! El tiempo pasa volando. Sí. Y hoy vamos a tener una invitada especial. Más adelante vamos a decir de quién se trata y vamos a hablar del efecto de las emociones en nuestras vidas, de codificación bioemocional. Y voy a empezar diciendo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Reza el dicho popular. Pero el tema de hoy, en el tema de hoy lo cambiaremos por no hay peor sordo que el que no quiera oír, porque nuestras enfermedades o dolencias tienen algo que contarnos, un trasfondo emocional, tal vez algo que faltó por decir, un trauma que superar o una incomodidad que hace un poquito de daño. Es de lo que viene a hablarnos hoy nuestra invitada, Elba Camacho. Bienvenida, Elba, desde Venezuela. Gracias. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, chévere, Elvita, ¿cómo estás? Bienvenida. Elba y yo nos conocemos desde hace muchos años, estudiamos en la universidad juntas y me pareció súper interesante invitar a Elba porque Elba se está dedicando a algo muy bonito, a la decodificación bioemocional y ver cuál es el efecto de las emociones en nuestra vida. Yo he estado... por diferentes fuentes me ha llegado o he escuchado de que definitivamente las emociones o las enfermedades tienen un efecto o tienen un origen en las emociones. ¿Okay? Siempre hemos escuchado que uno somatiza, pero realmente creo que no le prestamos tanto atención a eso y cada vez es más, incluso ya es científico, ya está comprobado que todo lo que nos sucede a nivel patológico tiene un origen emocional. Y eso es a lo que se dedica Elba. Entonces queremos aprender un poquito qué es eso, Elba. Ella es consultora en decodificación bioemocional y bioexistencia consciente. Pertenece a la corriente Humano Puente creada por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Y bueno, Elvita, cuéntanos, bienvenida, cuéntanos qué es eso de decodificación bioemocional y bioexistencia consciente. ¿Qué persigue? Sí, actualmente me dedico a eso, soy consultora. No es casual que sea tan complicado decir el nombre. Incluso a muchos de los consultores, en un inicio se nos dificulta hacer todo el nombre completo de decodificación bioemocional y existencia consciente. Es un camino hermoso, es un camino de conciencia que te permite identificar, escuchar lo que el cuerpo te dice. Es permitirnos hacer esa conexión entre el consciente y el inconsciente, es permitirnos ver toda esa información que portan cada una de nuestras células. A través de la existencia consciente tienes la capacidad de reconocerte, de verte, de comprender a través de un síntoma que para nosotros un síntoma pudiese ser una enfermedad tal cual en nuestro cuerpo físico o algo en tu realidad que te pese, te moleste, te duela. Ambas cosas para nosotros es un síntoma. No solo son las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, sino todas esas cosas que están en nuestra realidad y que no nos agravan, que de alguna manera te roban la plenitud. Es una de las herramientas más hermosas que he encontrado para saber quién soy, para saber cuán fiel estaba siendo a mí misma, qué es realmente lo que me genera plenitud y para asumirme la creadora de mi realidad. O sea, que no es solamente una patología que puede no solamente se demuestra a través de una patología, sino que también puede ser simplemente un estado emocional. Si no estás satisfecha contigo misma y no vives en plenitud, es porque hay una emoción reprimida en el pasado que no has decodificado. Sí, exactamente. Incluso lo puedes hacer por preocupación
por alguna persona que tú conozcas. Es decir, a consulta puede venir una persona que se sienta preocupada por un síntoma de la mamá, del hijo, de un vecino, de cualquier persona que esté en su realidad. Y podemos trabajar en consulta utilizando esa preocupación que le genera a este consultante la enfermedad o la situación de esa otra persona, que en realidad fue lo que me trajo a mí a este camino. Como madre de un niño con autismo, mi hijo jamás ha venido a consulta, siempre he sido yo quien he venido a consulta y he trabajado esa emoción no sanada que estaba en mi inconsciente y es la que hace que hoy tenga yo un hijo dentro del espectro autista. Ok, ok, Yo te iba a preguntar eso, te iba a preguntar que qué te había llevado a ti a descubrir este camino de conciencia. Nos acabas, por supuesto, de decir que justamente ha sido por el tema de tu hijo. Ahora, cuando tú entras a conocer esta alternativa maravillosa de la decodificación bioemocional y la bioexistencia consciente, dices que allí puedes trabajar el reencontrarte a ti misma. Sí, exactamente eso fue lo que ocurrió. Cuando yo acudo a la Corriente Humano Puente como consultante, buscando una consultora, lo hago desde mi más profundo adormecimiento, no, mi nivel de conciencia no es para nada el que tengo hoy actualmente, y no es que sea superior, pero sí me logro reconocer en cada una de esas personas que están a mi alrededor y logré reconocerme en mi hijo. Logré comprender por qué estaba ese síntoma en mi vida. Yo llego a la corriente en búsqueda de la sanación del autismo porque me generaba muchísima frustración, dolor, tristeza, agobio, desesperación. Yo necesitaba a alguien que me sanara a mi hijo. No tenía conocimiento de la diferencia entre la curación y la sanación. Digamos que la curación es simplemente anhelar o querer que el síntoma se vaya. Y la sanación es algo más profundo, es lograr comprender que el síntoma viene a mostrarte, el síntoma es esa ventana que te permite ver esa historia no sanada que está dentro de tu clan y que se está viendo reflejado a nivel biológico en una persona, en un ser humano, bueno, en tu existencia, en tu realidad. Y fue lo que logré obtener. Logré reconocerme, logré comprender que esto de vivir en conciencia era algo que había anhelado desde hace muchísimo tiempo y que a través del autismo, o el autismo vino a mostrarme eso que yo estaba buscando desde la desesperación de querer sanar a mi hijo, de querer curar a mi hijo, de querer que se fuera el autismo. Y más allá de que el autismo se haya ido o no, logré encontrarme a mí mismo. Y el propósito de vida, el saber para qué cosa estoy aquí, qué es lo que vengo a hacer y cuál es la razón de mi existencia en este plano terrenal. O sea, Wow. que la patología es una representación física de una emoción no sanada. Yo creo que la sanación y la curación depende de cada persona. O sea, ¿qué representa para ti la sanación? Buscar dentro, en mi caso en particular, en ese momento, era simplemente que el autismo se fuera. Era deshacerme del síntoma. Pero el síntoma venía a mostrarme algo, y fue lo que logré reconocer. Ese algo que está detrás del síntoma, nosotros decimos que es el tesoro detrás del síntoma, y es ese camino en conciencia. Es a donde queremos llegar siempre en consulta. Está bueno acotar que esto no es medicina alternativa, ni una opción de ir por la vida curando a las personas, sino todo lo contrario, que la persona logre reconocer en su síntoma ese mensaje que le trae, ese gran despertar de conciencia que te va a permitir vivir en plenitud. Son cosas completamente diferentes. Cuando una persona logra reconocer alguna situación en su vida, inevitablemente consigue una sanación o hay que trabajar en esa sanación. Exacto. O para conseguir esa sanación. Sí. Digamos que el despertar de conciencia no llega en una consulta, generalmente, puede ocurrir. Pero para tú tener
ese real despertar de conciencia ameritas varias consultas, es decir, hacer el recorrido completo. ¿Qué sí pasa muchas veces en una sola consulta? Que el síntoma se va. Hacemos una consulta y ese síntoma que trae a ese consultante se le desaparece posterior a la primera consulta. Y la persona muchas veces dice, me sané, realmente se curó. Pero esa sanación, ese tesoro que está detrás, aún no lo ha encontrado. Y es el propósito de nosotros, de la corriente, de este camino en bioexistencia, y es conseguir qué era lo que te estaba mostrando el síntoma. Si no logras reconocerlo, simplemente tu cuerpo te va a recordar una vez más que esa emoción está allí desde tu cuerpo o desde algún otro ancestro, te va a decir que esa emoción aún no se ha sanado. Nosotros vivimos nuestra vida de manera cíclica a través de la repetición y seguramente ese síntoma que hoy yo tengo en mi vida ya lo vivieron esas otras partes de mí, esos otros ancestros que ya ejercieron su experiencia humana aquí en la Tierra, y yo solamente vengo a reparar esa emoción que aún no se ha sanado dentro de mi clan, y que a su vez soy yo mismo. Eso es un poquito más profundo, reconocer que siempre soy yo haciendo esta experiencia, reconocer que no hay un principio ni un fin, reconocer que no es un lugar, la existencia consciente o el vivir en conciencia no es una meta o un lugar de destino a donde voy a llegar, sino que es un camino que debes disfrutar de ese proceso. Si la persona simplemente viene sin esperar un resultado en específico, sobre todo porque generalmente, y dijiste algo muy, muy importante, es que a veces ese resultado es mucho más hermoso de lo que nos podemos imaginar. Esos regalos y esos milagros conscientes que obtenemos a través de ese andar, de ese camino de conciencia, a veces es mucho mejor del que nosotros nos pudimos imaginar. Por lo que tú me dices, a veces se pudiera sentir uno angustiado por pensar que sobre los hombros de cada uno está la responsabilidad de resolver ciertos temas no resueltos o de sanarlos, mejor dicho, porque si no lo resuelves en vida, igual eso puede que pase a tus generaciones, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado o es común que las personas sientan como esa responsabilidad y eso como que trunque un poco la sanación más efectiva? Sí, eso pasa cuando estamos tan dormidos que nos vamos al futuro o nos vamos al pasado, a lo que ya ocurrió. Vivir en conciencia amerita estar siempre en el presente o el mayor tiempo posible en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo único que existe. Y ese único momento donde podemos recordar, revivir y reparar esa emoción que hoy me está robando la plenitud. Esa herramienta de recordar, de revivir y de reparar te la da la bioexistencia consciente. Ok. Trabajan como herramienta, bueno, te quería preguntar primero en qué consistía, por ejemplo, una sesión o una consulta de decodificación bioemocional y bioexistencia consciente, ¿cuánto tiempo suele tardar? Aunque supongo que es algo muy personal, pero bueno, si hay una media de en cuánto se puede llegar a resolver o a sanar un problema. Y si alguna técnica que utilicen dentro de las sesiones, como por ejemplo la meditación, para poder centrarse en el aquí y en el ahora, o alguna otra técnica que se emplee para conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Ok, bueno, a través de una consulta, digamos que actualmente todos los consultantes que pertenecemos a esta actualización 2021, hay un abordaje en la que ahora hacemos casi todos el mismo recorrido desde la contemporaneidad hasta esa última parte que sería ya Reorixing. En una consulta o en la primera consulta, básicamente iniciamos desde un diagnóstico en particular que trae esa persona en caso de ser una patología o una enfermedad en el cuerpo físico, o desde esa emoción o esa sensación de tener algo en su realidad que le robe la plenitud.
ese algo pudiera ser el no tener pareja o el tener pareja y no sentirme a gusto con la pareja que tengo, el no tener la economía que deseo o tener dinero y que se vaya, o el que sea demasiado cuesta arriba, tener dinero, etcétera. O sea, cualquier situación que te robe la plenitud para nosotros es un síntoma. Entonces, partimos de ese síntoma y lo abordamos, digamos que en una primera consulta se hace una línea de tiempo donde vamos desde la contemporaneidad, desde la edad actual en que se presentó el síntoma, hasta aproximadamente los 3 años, menores a 5 años. Y ahí vamos reconociendo cómo de manera cíclica en cada uno de nosotros la vida te está mostrando esa enfermedad o esa emoción no sanada. Entonces, logras reconocer cómo de repente al doble de la edad, es decir, si tienes hoy día 40, como ya a los 20 habías experimentado esa emoción y no te diste cuenta, a los 10 y a los 5, incluso a los 2 y medio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en nosotros, en el ser humano, esas emociones no sanadas más fuertes se pueden haber anclado previo a nuestra concepción, durante nuestra concepción, estando dentro del útero materno y en la contemporaneidad. Muchas veces creemos que ese síntoma que tenemos hoy en el presente, en la contemporaneidad, es propio y muchas veces viene desde esos ancestros que habían hecho sus experiencias humanas y que hoy día yo vengo a reparar. Entonces, en la primera consulta me permito comprender que soy más que un cuerpo físico, que soy mis emociones, que soy mi mente, que soy mis ancestros, que porto una base de datos, que tengo un plano de infinitas posibilidades donde puedo crear una realidad diferente para mí y donde soy el todo, donde esa frase tan usada actualmente de que todos solo somos uno, todos somos uno. Sí, pero cuando reconocemos que todos somos uno, tengo que hacerme cargo de todo lo que tengo en mi vida y en mi realidad. Es decir, comprender que todo lo que ocurre en mi vida depende de mi creación o es el resultado de mi creación. En esa primera consulta yo me permito ver ese síntoma que tengo y lo que me genera el tener ese síntoma en mi vida. ¿Qué ocurre muchas veces en la primera consulta? Que posterior a esa consulta el síntoma desaparece. Pero para yo lograr un camino completo de conciencia, tengo que por lo menos abordar 10 consultas. Digamos que 10 consultas sería un número aproximado para yo acercarme a tener una vida en conciencia, para yo acercarme a lo que es una vida en coherencia, donde todo está en armonía, sincrónico, donde me reconozco y me permito ser el todo, donde comienzo a reconocer lo que mi cuerpo me muestra, lo que mi realidad me muestra, y ese mensaje maravilloso que nos viene a traer el síntoma. Ok. Cuéntame algo. A mí me gustan los ejemplos y una de las cosas, yo creo que es fácil es para entenderlo, ¿no? Para relacionarnos de alguna forma. Sin mencionar nombres, ¿nos puedes dar un ejemplo de algún paciente o de alguna situación, de cómo llegó y qué se dio cuenta, qué descubrió, o de repente vivirnos cómo fue la sesión y cuál fue el resultado? O incluso de esos de que, de repente un ejemplo de esos que curan el síntoma, pero no llegan hasta la sanación, o uno de esos que llegan hasta la sanación y que descubren en ese proceso. Ok. Bueno, en mi caso particular, como consultante, te puedo decir que yo llegué al camino en búsqueda de la sanación del autismo y logré obtener un camino de conciencia. Y es la razón por la que hoy me dedico a esto que hago. Yo logré conseguir cuál era mi propósito de vida, la razón por la que estoy aquí en la Tierra, y hoy día me siento completamente plena con lo que hago. Me cambió todo, la economía, mi manera de vivir, de pensar, de sentir, de escucharme, me permitió obtener la plenitud por encima del síntoma. Ahora, como consultora, millones de casos, uno en particular que me encanta, una madre que viene preocupada por el síntoma de su hija.
Su hija estaba sumergida en las drogas, prácticamente en situación de calle, completamente perdida. Ella me dice que inició utilizando lo más básico, marihuana, y por ahí se fue. Y en el momento en que ella me llama, tenía casi 2 meses sin saber nada de su hija. A duras penas la había visto en una plaza. Ella en determinadas, en muchísimas ocasiones, había tratado de recuperarla, de traerla a casa, y recibía golpes, que la robara. O sea, ya era de verdad muy complicado que ella viviera dentro de su casa. Ella viene, esto sería lo maravilloso de comprender que somos el todo, y es el hecho de que esta chica, yo jamás la atendí en consulta, vino su madre preocupada por el síntoma de su hija. Vamos a consulta, hacemos la primera consulta, y ella logra reconocer que esa ausencia de madre, que es lo que representa la adicción a la marihuana, estuvo presente en ella, estando ella dentro del útero materno, y luego en la vida de su hija, porque ella tuvo que dejarla siendo muy pequeñita, incluso que creo que tenía 1 año y medio. Logra darse cuenta que a pesar de que siempre estuvo presente su madre, estaba ausente a nivel emocional, es decir, su mamá siempre estuvo ocupada, no la tomaba en cuenta. Hay una escena maravillosa que vemos en una de las edades, y es que están en un restaurante y la mamá le pregunta a sus 2 hermanos que qué iban a comer, y ella ordena, y ni siquiera la tomó en cuenta para saber qué era lo que ella quería comer. Y el mesonero le pregunta, disculpe señora, ¿y la niña no come? Y la mamá como que dice, ok, se me olvidó. Wow. Ella dice que escena como esa la vivió durante muchísimos años, y es allí donde es importante resaltar que para el inconsciente, el que mamá esté físicamente no te garantiza el sentirte en plenitud con esa emoción de tener a mamá. A pesar de que ella pudiera estar, ella sentía esa ausencia de la madre. Posterior a esa consulta, a los 2 días de haberla tenido, esta chica, esta joven, que es la hija de la consultante, la llama para preguntarle si podía volver a casa. Ella, por supuesto, estaba completamente emocionada. Me decía, esto es un milagro. Mi hija tenía no sé cuánto tiempo sin hablarme, sin venir, sin verla. Y son esos milagros lógicos donde comprendemos que cuando sano yo, mi realidad también cambia. Ella logró sanar, expresar, logramos recordar, revivir y reparar en determinadas edades de su vida esa ausencia de mamá, y lo logra ver el cambio en su hija. Su hija vuelve a casa, hoy día están juntas, están completamente felices, esta hija está embarazada y ella está viviendo en plenitud, en realidad. Nuevamente, el clan se une, logran reconocerse en el otro, logras comprender que aquí no hay malos y buenos, sino que cada madre hace lo mejor que tiene con las herramientas que cuenta en determinado momento, y que todas esas emociones que tal vez su mamá vivió o sintió, ahora se ven reflejadas en su nieta. Es una emoción que viene trascendiendo de útero a útero, si vamos por esa línea materna, y yo siempre pongo un ejemplo, así como dice Liz, que es maravilloso, es más didáctico a través de los ejemplos, y es comprender que si yo, por ejemplo, soy una pizza, la masa de mi pizza la hace mi abuela, y mi madre solo pone los aliños y mete esa pizza en el horno. Pero todos esos datos que puso mi abuela están en mi inconsciente, en esa memoria inconsciente a la que no tenemos acceso con facilidad a menos de que tengamos una herramienta como la bioexistencia consciente, donde tenemos la posibilidad de recordar, revivir y reparar esa emoción en particular. Qué bello eso y qué bello ese caso, ¿vale? Yo creo que todos, bueno, nadie es perfecto y todo el mundo tiene algún detalle que mejorar o que trabajar en su vida. Me parece que es una herramienta súper potente
para conocerla y para vivirla. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos deberíamos de pasar por una decodificación. Bueno, el nombre es bastante largo, pero bueno, de lo que estamos hablando. Ahora, esto me recuerda, Elba, bueno, conozco un poco del tema de constelaciones familiares. ¿Está relacionado a ello? ¿Tiene que ver o se parece en algo? Porque me suena un Sí, poco... sí tenemos muchas cosas en común, como el Ho'oponopono, como las constelaciones familiares, como el Reiki, como... Porque cuando yo comprendo que soy el todo, comprendo que todo eso que yo logro ver me pertenece. Son herramientas maravillosas que te permiten reconocerte, que te permiten ver más allá de un cuerpo, que te permiten entender que a pesar de que mi mente le cueste comprender muchas cosas, pues mi mente es solo una herramienta que yo debo usar a mi favor. Digamos que la gran diferencia es que cuando te reconoces el todo, en algunas de esas herramientas, perdón, en algunas de esas corrientes, muchas veces llegan hasta el transgeneracional. Digamos que en este camino de conciencia trabajamos 9 niveles de conciencia donde realmente puedo abordar cualquier síntoma desde mi cuerpo o desde mi realidad. Y ahí es donde tengo la capacidad de hacer esa atención a través de un tercero, que es una de las cosas más hermosas o de los logros más grandes de la existencia consciente, creado por Pablo Almazán, y es el hecho de que a consulta puede venir cualquier persona sin tener ningún vínculo con ese otro que te esté generando una molestia, una preocupación. Es decir, si a mí me desagrada algo de otra persona, realmente no tiene que venir esa otra persona. Quien puede venir a consulta es ese que le desagrada y comprender qué hay en su mente inconsciente que hace que le desagrade eso de la otra persona. Porque todo es mío. Y eso es lo más bello de estas consultas, que es un encuentro de almas donde el consultante y el consultor van a trabajar una emoción en particular y donde el consultor se va a reconocer en su consultante. Es decir, todos los consultantes que vienen a mí solo me están mostrando una parte de mí que yo no he logrado sanar o la que no he podido ver desde mi cuerpo y desde mi realidad. Entonces, para mí, atender en consulta es un proceso de sanación que no tiene un principio ni un fin, sino es un proceso que disfruto a plenitud. Y ambos van a buscar el origen o la historia por la que ambos comparten esa emoción en particular. Claro, Es porque decir, todo es aquí, un reflejo de total, nuestra la propia realidad. elección de consultor se hace por resonancia. No hay aquí como cuando uno va al médico y uno dice, bueno, si estoy mal de los huesos, entonces que tengo que ir al traumatólogo, o si estoy mal de la nariz, voy al otorrino, sino que me reconozco como el todo y comprendo que cualquier emoción o cualquier síntoma que viene esa persona a sanar me pertenece y debo hacerme cargo. Y esa parte no es tan sencilla porque tengo que hacerme cargo de todo. Es comprender que eso que me está mostrando el consultante es mío, en realidad. Ok, Esto es increíble y es clave porque es una cosa así como que no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tú para que el mundo a tu alrededor cambie. Exactamente. Cuando tú cambias, choque virtual, Lizzy. Tú cuando tú cambias, me ha cuando tú costado. sanas, tu realidad cambia. Claro, Y es por eso que siempre pongo este ejemplo del espejo, y es cuando te paras frente al espejo y te ves despeinada, ¿qué haces? ¿Peinas el espejo? Yo creo que no. Te claro. peinas tú. Muchas veces queremos cambiar a ese otro, a ese esposo, a ese hijo, a esa realidad, a esa economía, pero realmente puedo pasar todo el día peinando el espejo y no voy a ver el cambio en mí. Cuando yo realmente me peino, es decir, cuando incorporo y busco dentro eso que me molesta, logro verlo afuera. Me logro ver peinada en el espejo.
Elba, Qué qué analogía tan arrecho. maravillosa. ¿Qué es eso, Lizzy? ¿Qué dice? Es que es Qué increíble, maravilloso. No, no, es amerita. maravilloso, es maravilloso. Wow, o Oye, sea, Elba, el reflejo en el espejo es mi papá, es mi hermano, es mi hijo, es mi hermana. Exactamente, Pero si tú lo quieres exactamente, cambiar, no vas a peinar el espejo, te peinas tú para que el reflejo se cambie. exactamente. es maravilloso, lo hemos entendido. Oye, Elba, una pregunta. La corriente de Camino Puente, ¿en qué se pudiera diferenciar de otro tipo de corriente que trabaje la decodificación bioemocional y bioexistencia consciente? Eh, en todo, en muchas cosas. Digamos que esta última etapa, que nosotros le llamamos reorixing, o se llama reorixing, que tiene, las siglas vienen de retorno al origen por interpretación de síntomas, es una herramienta creada por Pablo Almazán, por el creador de la corriente Humano Puente, y que te permite a través de tu árbol, incluso siendo adoptado sin saber quiénes son tus padres biológicos o tu familia biológica, ir hasta ese ancestro y comprender en dónde se originó esa distorsión que hoy tienes en la actualidad. Es decir, yo cierro mis ojos, más allá de explicarlo, hay que vivirlo para poderlo entender. Entonces, a través de Reorixing, yo tengo la posibilidad de ir a la vida de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, que incluso no lo conocí de manera física, pero sé que está allí, y ver en qué momento se ancló esa emoción, qué estaba viviendo él en ese momento que hoy hace que yo tenga este síntoma en mi vida. Pero ¿cómo haces Y llegar a la persona allí? es a través de, pudiéramos decir, que una meditación profunda, donde te relajas, donde comprendes, te vienes al presente, conectas con tu respiración, con esa sensación de tranquilidad, de reconocerte el todo, de comprender que ese otro eres tú y dejarte fluir, dejarte llevar, abrir tu mente y comprender que todo lo que va a llegar es perfecto, sin juicio, sin críticas, permitirse fluir. Yo muchas veces digo que un profesor de natación puede conocer mucho de esa disciplina, de ese deporte, pero tú necesitas meterte al agua y comprender cómo se manifiesta tu cuerpo, cómo se expresa, cómo se siente para aprender a nadar. Por mucha teoría que te den, hace falta meterse a la pileta o a la piscina. Eso es lo que hacemos nosotros en Rorixi. Tienes que entrar en tu árbol, en tus ancestros y reconocerte el todo para poder recordar, revivir y reparar. Hay un video de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi que sería bueno ver, ¿no? Si algunas personas están más interesadas en este tema, está en YouTube, ¿right? Le podemos poner el link en el episodio para que las personas vayan y quienes les interese esto aprendan un poquito más, ¿cierto? Exacto. Podemos a través de la página de Humano Puente, humanopuente.org.ar, a través de YouTube, Pablo Almazán, están cualquier cantidad de síntomas donde puedes al menos abrir y ampliar tu nivel de conciencia y comprender por qué tienes ese síntoma en tu vida. Están todas esas enfermedades incurables que muchas veces llaman a nivel de la medicina, como la celiaquía, las alergias, el autismo, las fobias, el cáncer. Y hoy día yo puedo decirles que hay libros escritos por Pablo Almazán, hay millones de casos de personas sanadas de celiaquía, que para muchos es una enfermedad incurable, o el autismo es una enfermedad incurable, esas que dicen que son para toda la vida, que nosotros llamamos enfermedades de mala fama, y la misma palabra lo dice, incurables, porque no la vas a curar desde la afuera, sino desde dentro, de adentro. Cuando vas dentro y reconoces cuál es la emoción que te está generando ese síntoma, logras sanarla. Y digamos que lo que hizo más famoso a la corriente es todos esos casos sanados de todas esas enfermedades que muchas veces
las llamamos incurables. Aquí hay casos de fobias, de miedos, de alergias, de todo lo que se les pueda ocurrir. O sea, aquí podemos abordar cualquier cosa que te robe la plenitud. El vitiligo, personas que no tienen una estabilidad económica y logran serlo sintiéndose plenos y no desde el sacrificio, desde el esfuerzo, desde eso que nos dicen desde que somos pequeños, que si no trabajas duro no vas a obtener ese resultado en particular y yo creo que es todo lo contrario. Cuando tú haces lo que amas, cuando te sientes pleno con lo que haces, es cuando realmente llega esa abundancia, esa sensación de sentirte a gusto, de reconocerte, de que se nota más allá de las palabras. Que fue lo que yo logré obtener con esta corriente. Qué bueno, y qué magnífica el hacer la relación etimológica esta de la palabra de incurable, ¿no? O sea, una introspección, tienes que escarbar allí dentro de ti. Ir dentro. Exacto. Bueno, ya estamos finalizando, nos hemos pasado incluso un poquito de tiempo, Elba. No quería despedirme sin antes hacerte la pregunta de la alimentación que estuvimos hablando fuera de la grabación, por favor. O sea, ¿crees que está relacionada nuestra alimentación con nuestro nivel de conciencia? Completamente. Cada uno de los alimentos que podemos tener frente tiene arquetípicamente un significado y hay una concepción en particular de ese alimento, que es lo que va a producir el que te genere alguna molestia, alguna intolerancia, alguna alergia. Y les daba referencia a por lo menos esas personas que tienen algunas adicciones o esa debilidad hacia el dulce, y para nosotros ese azúcar es el amor, ese amor de madre. La celiaquía está basada en la manera como la autoridad se manifestó de manera invasiva en tu vida, esa figura de autoridad, cómo lo representó. La celiaquía tiene muchísimas vertientes que son las que te crean esa enfermedad, y voy a hacer un live maravilloso a través de mi cuenta, lo van a poder ver, y cuáles son esos momentos de tu vida que te generan esa intolerancia alimenticia que presentas hoy. Personas que de repente presentan estreñimiento cuando comen carne, personas que no toleran los lácteos y tiene que ver con ese primer alimento que es la madre de cuando te amamantaba, esa concepción de los lácteos, de esa leche materna, cómo se concebió, si realmente fuiste amamantado o no, si tu madre fue amamantada o no, cómo lo vivió, si había una madre intoxicada, que muchas veces es el programante de la anorexia. Y fue la razón por la que yo inicié en este camino, porque mi hijo presentaba intolerancia a demasiados alimentos, presentaba una cándida intestinal y tenía episodios de diarrea que le podían durar 22 días, y yo había abordado toda la gama de médicos, de probióticos, fui a muchísimos países, hice todo lo que yo sentía que ya tengo, de hecho, una línea de comida libre de gluten, y nada mejoraba, o era muy corto el periodo de mejoría, y posterior a yo ir a una consulta, bueno, fue como en la tercera consulta, logro comprender qué era lo que ese síntoma de mi hijo, esa cándida intestinal, me estaba mostrando, por qué tenía intestino permeable, o para qué tenía el intestino permeable. Y mi hijo pasó de comer 10 alimentos a comer no sé cuántos alimentos. Es muy diferente cuando de repente eliges dejar de comer gluten por elección, o cuando eliges dejar de comer carnes por elección, a cuando tienes una limitación. Hoy día nosotros no comemos gluten por elección, pero no por obligación, y es completamente diferente la sensación. Es decir, si yo voy a un cumpleaños y hay una torta full plomo, que les digo yo, gluten, no las comemos y no pasa nada. Es muy diferente a exponerte a esa situación y que eso acarree un montón de detonantes como diarrea o estreñimiento o vómitos o enfermedades en la piel. O sea, es muy diferente la manera como lo vives.
Pero esto Totalmente. amerita hacer un camino de conciencia, sin duda alguna. Wow, esto realmente es tan interesante y es un mundo por descubrir. Quedaría abierta la invitación para invitarte a otro programa más Muchas adelante. gracias. Lisita, no sé si tú quieres decir algo para despedirnos, que ya estamos sobre la hora. No, bueno, mucho que aprender, ¿no? Para entrar en conciencia. Rompe muchos estereotipos que tenemos asignados y mucho, nuestra forma de pensar. Entonces hay que ser hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón para poder entender qué nos está pasando ahorita, que pudo haber tenido un origen o que probablemente tuvo un origen en el pasado y que podamos, sanar o entender el por qué o el para qué nos está sucediendo ahorita. Nada, la invitación a que vayan a la página de Instagram de Elba para que vean un poquito más de qué se trata, cómo las puedo ayudar. Y también les vamos a dejar eso, el link aquí en YouTube para que vean los videos de Pablo decodificación Almazán, bioemocional de Palma. de Pablo Almazán. Exacto. Gracias, Elvita. Qué chévere tenerte aquí a mí. Te quiero mucho. Gracias por venir. Gracias a ti, Flacura. Bella. Ah, bueno, la conclusión. Yo siempre me voy Sí, para... no, bueno, quería despedirme diciendo que bueno, que hasta en el mundo de la comunicación y de las ventas es bien sabido que la escucha activa es la herramienta más importante de un proceso de comunicación para que ésta sea efectiva. Esforzarse por saber escuchar y entender empáticamente además el mensaje que nos expresa nuestro interlocutor es vital. Si no, no hay comunicación efectiva, pero mucho más si quien nos habla es nuestro cuerpo. Incluso a veces nos grita. Detengámonos pues al menos un instante y tal cual como le hablarías a tu mejor amigo, pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? Seguro que si estamos atentos a él, empezaremos a entender sus mensajes y a mejorar nuestras vidas. Mil gracias, Elba, por estar aquí Gracias a con nosotros. ustedes. Gracias Me por siento compartir este honrada, espacio. me encantó eso último que leíste, y es eso, la invitación es a escuchar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros anhelos y ser fiel a eso. El camino de conciencia te lleva a desaprender, es el primer paso, y comprender que tenemos creencias limitantes que son las que hoy nos alejan de esa realidad en plenitud que todos queremos. Así es. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Con estas Gracias a maravillosas palabras nos ustedes. despedimos. Mil gracias Vale. a todos ustedes por estar allí como cada martes, por escucharnos y por compartir con nosotros estos espacios. Los queremos mucho, cuídense mucho y ya saben, a ser fiel a vuestras emociones y a vuestro corazón. Un besito muy grande. Los Muy queremos. bien. Bye bye. Chévere. Escuchen a su cuerpo y hagan bien a su cuerpo. Entonces, escúchenlo y hagan bien a su cuerpo. Se les quiere mucho. Bye bye. Bye bye, Elvita. Gracias. Bye, Flacura. Bye. Chao, gracias.